fallo, con lo cual es una lectura de de las partes del fallo. No vamos a hacer una interpretación del fallo, no vamos a hacer un análisis del fallo. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo identificamos las partes de un fallo? Para no tener que leer tantos, a veces son fojas y fojas y fojas, que cuando terminamos no entendemos nada. Entonces, lo que nosotros pretendemos es primero, y en el primer taller, es que ustedes traten de identificar las partes que tienen un fallo. Nosotros vamos a ver si podemos, vamos a ver, chicas, es un intento de querer compartir la pantalla. Vamos a ver si puedo. A ver. No me, Gise, no me da para el archivo. Ah, espera. A ver. No, espérame. ¿Cómo? Sí, sí, ahí está, pero no me da, no encuentro. Espérame, que no. Con la flecha, sí, estoy. Lo que pasa es que no me salen mis archivos. ¿Me entendés? Ese es el tema. Pero bueno, ya vamos a encontrarlo. Ya vamos a encontrarlo. Quédense. A ver. Espera, lectura de fallos 1. A ver. Vos y si lo vemos después. Primer. ¿Cómo? No. ¿Se ve? No, para nada. A ver. Espérame, a ver si puedo. No. Es que no me salen Dale. ¿Dónde vamos a tener que analizar por qué se contradicen? ¿Qué es lo que emiten o fallan de una manera sobre una problemática y a los años completamente diferente? Que eso pasó con la Suprema Corte de Justicia sobre un mismo objeto de litigio. Inclusive estaba Zaffaroni, y Zaffaroni mismo explica por qué en un fallo dice una cosa y después se contradice. Por eso es importante la lectura y saber cómo se leen los fallos, ¿sí? Vamos a ver si podemos solucionar el tema, chicos. Bueno, hasta que lo solucionemos empezamos. ¿Quién más? Bueno, lo primero que hacemos... Bueno, pero empiezo. Así ya después lo vamos a ver. Bueno, lo primero que hacemos cuando vemos un fallo, lo primero que hay que ver es la identificación. Ustedes van a ver el fallo y arriba del fallo, vamos a tener qué juez o tribunal actuó, por ejemplo, la Corte de Justicia, Cámara de Apelación, juez de primera instancia. O sea, lo que vamos a ver primero es el juez o tribunal que actuó en ese fallo. ¿Por qué es importante? Bueno, no lo vamos a ver ahora, pero después sí es importante saber si ese juez o si ese tribunal actuante era competente para resolver en el caso. ¿Sí? Porque ustedes me van a decir, y sí, bueno, pero si lo resolvió. No, a veces hubo fallos en los cuales se resolvió que era la incompetencia. Que así. ¿Se ve? No.
Es que toda la pantalla. Lo que no entiendo por qué. Ahí está. Ahí está, Giselle. Genial. Bueno, entonces verán, lectura de fallos. Lo primero que vemos es el juez o tribunal actuante. Ese juez o tribunal actuante va a ser o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o jueces de cámara, de apelación, lo que fuere, ¿sí? Y eso ahora lo vamos a tomar así. Después, cuando tengamos que analizar el fallo, veremos que los jueces se declaran competentes para esa materia, ¿sí? Bueno, después tenemos la fecha. Fíjense, como segundo abajo, dice Buenos Aires, 28 de octubre del 2014. ¿Por qué es importante las fechas? Justamente porque hablábamos antes. Porque de acuerdo al contexto político, a veces los fallos son de una manera y otras veces son de otra. Por ejemplo, si uno ve un fallo de la época donde teníamos el Código de Vélez, hay unos fallos que son sobre adopción, que no admiten la adopción y entonces no le dan la posibilidad de presentarse como herederos. Y luego, con el tiempo, sí se lo dan. ¿Pero por qué? Porque el código cambió. Entonces, por eso, vamos a ver que en distintas fechas van a modificar su sentencia. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace es sentenciar con un criterio de actualidad y con una sana crítica. Eso es importantísimo. ¿Sí? Bueno, ustedes van a ver en derechos comparados y que la sana crítica es muy importante para que el juez resuelva, y a veces no solamente con la fría letra de la ley, ¿sí? Después tenemos, por último, ¿qué es la carátula? Cuando nosotros vamos a buscar un fallo en algún tribunal, lo vamos a buscar por carátula, ¿sí? O sea, en este caso, Rodríguez María Belén contra Gules sobre daños y perjuicios, ¿sí? ¿Queda claro eso? Si no me preguntan, ¿eh? Pregunten, se desmutean o algo y preguntan. Bueno, luego que terminamos con la identificación, que es importante, ya les digo, de esto todo es importante, porque uno, aunque uno diga, pero es algo, digamos, muy lógico que tenga el tribunal, la fecha, pero cuando leemos el fallo, muchas veces, según los años que sean, nos vamos a encontrar con cada resolución que uno dice, pero esto es ilógico. No es que sea ilógico, es por la época. Por eso es importante la fecha. Y después, ¿no? La carátula, el juez va a determinar si es esa carátula o no, y va a determinar qué carátula es. Bueno, después de la identificación de ver en el petitorio. ¿Por qué es importante saber el petitorio? Después va a ser sobre el juez. Si yo no identifico qué me piden las partes, después cuando yo lea las resoluciones de los jueces, y no voy a entender nada, porque no voy a saber qué estuvieron pidiendo las partes. Y yo puse, digamos, ejemplos para que ustedes se den cuenta, porque generalmente los fallos no cambia mucho el texto y el lenguaje. Queda claro eso. Uno cuando lo va leyendo en los distintos fallos, queda claro y especificado qué es el petitorio. Por ejemplo, en este caso, que es el caso Castillo, el caso Castillo era un caso de unos padres que se presentan a hacer un recurso de queja. ¿Por qué? Porque
era como religiosa, ¿sí? De educación religiosa. Entonces, los padres se quejan y dicen, no, a ver, es escuela pública, no puede haber catecismo en una escuela pública, porque van a ir de otras, hay chicos judíos, hay chicos musulmanes, hay chicos agnósticos. Entonces, lo que hacían, lo que se presentó, fue un recurso antes, fueron a varias instancias hasta que llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Y acá dice, fíjense, en el petitorio dice, las actoras solicitaron. ¿Tá? Ahí hay un petitorio. Ya está diciendo claramente, las actoras solicitaron. ¿Qué solicitan? ¿Y qué es importante saber qué solicitan? Porque después yo voy a tener un holding, voy a tener que después lo va a explicar bien Gladys lo que es, y voy a tener un resuelvo que va a ser de acuerdo al petitorio, porque después puede ser que el juez admita esa petición o no. Entonces yo tengo que saber muy bien qué está pidiendo. Tengo que saber dentro del fallo, poder rescatar qué es lo que están pidiendo. Entonces dice, las actores solicitaron, además, que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 49 y que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública, en la escuela pública, la educación religiosa. Y dice, en este contexto de la enseñanza religiosa en dichas escuelas. O sea, fíjense que lo que está haciendo es la petición de inconstitucionalidad y la petición de cese de la enseñanza religiosa. Entonces, después el juez, ¿qué va a hacer? Va a decidir si esto es posible o si esto no es posible. Pero yo tengo que, cuando leo el fallo, tengo que descubrir cuál es el petitorio. Y tengan en cuenta que casi siempre es fácil, porque los textos, o como se refieren en el pedido, lo que solicitan los litigantes, es siempre más o menos se utilizan las mismas palabras. No se les va a dar mucha cuenta a eso. Pero es importante que ustedes sepan descubrir dónde está el petitorio. Generalmente están las primeras hojas, después que se hace la pretensión, se hace una presentación de quiénes son los litigantes, y después de eso, ahí viene el petitorio. Si no entienden algo, si voy rápido, me lo dicen, por favor. Bueno, después tengo los hechos. Y acá, en los hechos, lo que es importante, los hechos. ¿Por qué? Porque acá lo que cuentan las partes. Esto es lo que expresan las partes. Que se va a escribir, o sea, se va a contextualizar, pero es muy importante por el tema cronológico. Porque cuando el juez después lea, los hechos tienen que estar redactados en forma cronológica. Yo no puedo decir, o la semana pasada me pasó esto y mañana pasó. No, yo tengo que. Hay una cronología de hechos. Si yo digo que a tal hora, tal día, pasó tal cosa, yo después tengo que seguir ese orden cronológico, porque si no, hay una contradicción en la testimonial. Y ojo con eso. Por ejemplo, que es el caso del chico que le agarran con los estupefacientes y la policía lo detiene, lo tiene detenido. Bueno, es un caso bastante resonado. Y dice, esta causa se inició el 19 de enero del 2006, a raíz de lo informado por el jefe de sección Rosario de la Policía Federal Argentina. Dando cuenta
que de distintas actuaciones sumariales labradas en esa dependencia, que es la de estupefaciente, surgía que todos los detenidos habían tenido contacto en forma esporádica con una finca emplazada en la calle Nicaragua, casi esquina Forest. Fíjense que en los hechos dan todos los detalles, todos, la máxima cantidad de detalles posibles se tienen que determinar en los hechos. Donde se había observado movimientos típicos de la venta de estupefacientes al menudeo. O sea, ¿qué pasa en el hecho? En el hecho no se certifica. En el hecho se dice que se vio, que se percibió. Por eso, justamente, a veces, cuando uno cuenta los hechos y hay 2 o 3 personas, esos hechos se contradicen porque cada uno cuenta a su manera, ¿no? Entonces, por eso es importante la cronología. Después dice, en virtud de ello se dispuso la instrucción de sumario que fue delegada al fiscal en turno, quien en función de las tareas de observación y vigilancia llevadas a cabo por la prevención, las imágenes captadas y grabadas en un video cassette que se incorporó al expediente, fíjense que es video cassette, ¿no? Al expediente y en constancia que surgían de las copias de los sumarios acumuladas al proceso, sostuvo que podía inferirse en la finca aludida que un sujeto se dedicaría a la comercialización de estupefacientes. En función de ello, solicitó y obtuvo la correspondiente orden de allanamiento, registro y secuestro que tuvieron el 26 de febrero del 2006. Fíjense la cronología. El hecho empieza el 19 de enero y el registro, el allanamiento es el 26 de febrero, conforme a lo que surge del acta que luce en fojas 63 y 64 y posteriormente el 27 de abril del 2006, fojas 119 y 122. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvieron tomando testimoniales y esas testimoniales, ¿qué? Fíjense la cronología, o sea, acá no hay una contradicción de cronología. Y eso es lo que se va a fijar el juez. Si estos hechos están redactados en forma cronológica, porque si no hay una contradicción. ¿Sí? Bueno, después aparece la cuestión a decidir. O sea, acá yo tengo un hecho y ¿qué pasa con ese hecho? Ese hecho puede violar una norma, tanto sea para la parte actora, para la parte demandante, puede ser una contravención, puede ser una facultad que se excedió a un organismo, se excedió en alguna facultad. Entonces, lo que el juez tiene que tomar después de los hechos es, a partir de los hechos, ¿cuál es la cuestión que tengo que decidir? Y, por ejemplo, hay un caso que es notable, que es el caso de los mapuches, donde la provincia de Neuquén declara, mediante una ley, que el municipio mapuche entra dentro de los municipios de tercera categoría, con lo cual no iban a tener derecho a voto, ¿sí? Ni a poder intervenir en ningún lugar o espacio político. Con lo cual, los mapuches presentan el recurso y llega a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es lo que tiene que decidir? O sea, lee los hechos. Los jueces leen los hechos. Y después de leer los hechos, van a ver y determinar cuál es la cuestión a decidir. En este caso, ¿cuál va a ser la cuestión a decidir de los mapuches? Si la provincia de Neuquén
Por eso dice, el aspecto central, fíjense, en debate, consiste en determinar si el Estado provincial, al declarar mediante la ley 2439 a la población de Villa Dueña como municipio de tercera categoría, vulneró los derechos a la consulta y a la participación de los pueblos indígenas, tal como estaría establecido en la Constitución y en los tratados a los cuales la Argentina adhirió. Entonces, el hecho en la cuestión a decidir va a ser esa, si hubo derechos vulnerados. ¿Sí? Una cosa son contar los hechos y otra cosa es que el juez, a partir de esos hechos, pueda determinar cuál va a ser la cuestión a decidir. Bueno, a ver, ¿queda claro? Díganme si queda claro, si hay dudas sobre estos puntos que vimos hasta ahora. No hay. Por ahora, bueno, para mí no, todo está bien explicado. Gracias. Bueno, ¿lo entendieron bien? Porque cualquier duda, chicos y chicas, por favor, lo preguntan. Estamos para esto, ¿eh? Compañeros, yo le quería hacer una pregunta, van a avanzar para que dos. Sí. En el primero, en el de Castillo, que presentan el recurso con la petición, ¿no?, del cese y demás, Sí. institucional, ese tipo de recurso, ¿cómo se llamaría? Un recurso. Mira, ellos lo que presentan es la inconstitucionalidad primero. Pero no Y tiene un aparte, nombre como recurso de, o sea, es un recurso que se solicita. es extraordinario, ¿eh? Inconstitucionalidad. Es extraordinario. Okay. Es extraordinario porque es a la Corte. Perfecto. Y la otra pregunta. Claro, yo lo que te. Por eso. No, está bien, yo quería saber si los recursos solamente, o sea, más allá que de diferentes tipos, como si qué tipo de recurso era, o simplemente si el recurso era dirigido a o sea, directamente a esas peticiones. No, o sea, por una parte, sí. Es un recurso, viste que en el texto te dice que es un recurso de inconstitucionalidad. Pensá que es a la Corte, y bueno, después si quieren, en otro taller, podemos agarrar fallos y empezar a analizarlos. ¿Por qué es inconstitucional? Si es no viable que sea inconstitucional. Si hay recurso de queja, ¿por qué? Y si es viable ese recurso. Okay. Pero eso lo podríamos hacer en otro taller porque ya es el análisis. Perfecto. ¿Me entendés, Belinda? No es por por nada, favor, está bien. Para no confundir. Comprendo claramente. Y la otra pregunta es si siempre aparece, porque no siempre lo he visto, y tal vez esté equivocada por no verlo, ¿siempre aparece como petitorio? No. Yo lo puse petitorio para que ustedes sepan lo que es. ¿Entendés? Como Okay, para sí, que claro. o sea, para que ustedes interpreten lo que yo les estoy diciendo cuando dicen las actores solicitan. Eso es un petitorio. Para que Claro, ustedes que cuando empiezan a leer. que lo que están solicitando, porque siempre aparece la Claro. fecha, todo lo que indicaron los hechos, y así. Exactamente. Porque, perfecto. viste, así ustedes pueden identificar cuando van leyendo, bueno, esta parte me interesa, esta parte no, porque a veces después se los fallo. Perfecto, les agradezco mucho. Más que para que identifiques dentro del fallo qué es lo que está pidiendo, puedas entender lo que resuelven los jueces. Correcto. ¿Sí? ¿Te queda claro, Brenda? Sí, totalmente. Por eso decía, porque la parte de petitorio no me parecía así, sino después me parecía nada de lo que ustedes ven acá, por ejemplo, ahora va a venir holding, eso no aparece así en un fallo, pero nosotros se lo ponemos para que ustedes vayan identificando las partes de un fallo, que son las importantes. Te agradezco mucho, compañera, gracias. No, Brenda, por favor. Bueno, le cedo la palabra a Gladys porque ella es lo que va a dar holding. Es su tema. Hola chicas, buenas tardes. Bueno,
no conozco a la mayoría. Esto fue producto de pandemia, muchos chicos, muchos compañeros nuevos. Así que bueno, mi nombre es Cáceres y bueno, voy a tratar de dar lo mejor. Bueno, con respecto al holding, diríamos que es el punto como, si tenemos el holding, sabemos viendo el juzgado de esa manera, los jueces de esa manera. O sea, es lo que tiene que existir para que puedan dar una decisión con respecto a una sentencia. Es lo que sí o sí tiene que haber. Es el problema en cuestión a resolver, digamos. Porque después es más un presupuesto de lo que los jueces dicen como referencia para resolver de tal o cual manera, lo cual no deja de ser importante tampoco, porque eso nos deja ver de qué manera, con respecto a un tema a resolver, pueden llegar a tener injerencia esos presupuestos que dan, como para decir, bueno, decido de esta manera. Es lo que tiene que existir. Digamos lo importante a tener en cuestión, ese problema a resolver. Que todo esto, bueno, se viene desde plantear los hechos. Y después está la cuestión a decidir y después está lo que es el holding. Eso es digamos, como lo más importante de saber del holding. Sí. Dale. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? No entendí mucho del holding. ¿Lo puedes explicar otra vez? Si no es Sí. No, por favor. Bueno, es lo que puntualmente se va a resolver en la sentencia. Es el problema en cuestión a resolver. Es lo que los jueces van a tomar en cuenta para dictar una sentencia. Es lo que sí o sí tiene que existir para que puedan sentenciar. O sea... Perdón, una cosa, nada más. Sí. Perdón. Una cosita nada más te agrego. Es el argumento, es el motivo por el cual... que va a utilizar el juez para poder... Tal cual. ¿Sí? Gladys. Tal cual, sí, es lo que tiene que existir como argumento como para que el juez pueda resolver. Es todo aquello que constituye el problema en cuestión a resolver. El holding. O sea, es lo más, digamos que es lo más importante después de relatar los hechos, después de tener tecnología, es que el juez va a tomar como que tiene que existir para poder resolver. Perdón, fíjense en este caso que está Gladys, que lo está bien explicando. Dice, los principios de igualdad y de previsión de toda discriminación son ejes fundamentales del orden jurídico constitucional argentino e internacional, y que en este caso poseen. O sea, era un caso de una chica que parece que era del aborto, ¿no, Gladys? Es del aborto, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Sobre el tema, el holding en sí, son los fundamentos y el motivo por el cual, el argumento que va a utilizar el juez. Y entonces, ¿qué encontró el juez? Que hay un principio de igualdad y un principio de discriminación, del cual él se iba a fundamentar en esa sentencia después. Como dijo Gladys, es necesario eso, que se descubra, digamos, que se descubra, que se sepa interpretar a partir de los hechos y a partir de lo que voy a decidir, para que yo encontrar sobre qué base se va a fundamentar el juez. No es algo loco que va a decir el juez y le va a cantar y decir, bueno, no, ahora yo voy a decir tal cosa.
o va a ser una analogía? Porque hay materias que ustedes saben que no se puede hacer analogía. Bueno, como no se puede hacer analogía muchas veces, salvo en algunas materias muy específicas, bueno, el juez tiene que fundamentar, y cuanto más fundamente, mejor va a ser su sentencia. Que también se tienen en cuenta esos fundamentos para futuras sentencias, para futuros casos que puedan ser similares. Entonces se tiene muy en cuenta este presupuesto de cada uno, porque en determinado momento, en determinado contexto político, con ese criterio de actualidad y esa sana crítica que tienen los jueces para sentenciar, se tiene en cuenta de qué manera esos jueces pueden llegar a sentenciar con esos presupuestos, con esas opiniones que tienen ellos al respecto. Por eso no deja de ser importante también todos esos fundamentos, porque es como apreciamos a conocer a nuestros futuros jueces sentenciantes en los diversos fallos que vayamos viendo y analizando. No sé si tienen alguna... Sí, se ve. Ya le dijimos del obiter dictum. El obiter dictum sí, que es todo lo que tienen como presupuesto, como opinión, como, si bien digo, como vamos a leer, si quieren leemos algo de obiter dictum, bueno, en este caso de Fallo Rodríguez, que es sobre daños y perjuicios. Entonces, dice, aunque no resulte necesario para resolver el presente caso, conviene que el tribunal se expida a modo de obiter dictum o con orientación sobre un punto que merece diversas soluciones en el derecho comparado y acerca del cual no existe previsión legal, a los efectos del efectivo conocimiento requerido para la responsabilidad subjetiva, cabe preguntarse si es suficiente que el damnificado curse una notificación privada al buscador o si, por el contrario, es exigible la comunicación de una autoridad competente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Me cambia el caso si tengo una comunicación o la otra, o el caso va a existir para ser juzgado? O sea, eso es el obiter dictum. Es algo que no es necesario. O sea, existe o no existe el caso a juzgar, el holding va a estar igual. Si alguno cursó derechos humanos, están las opiniones consultivas, o sea, en las opiniones consultivas uno consulta, pero a su vez se da como una referencia a y en otras materias las podemos encontrar como las soft law, que son sugerencias que se hacen. Por ejemplo, como dijo Gladys ahora bien, por ejemplo, es necesario hacer una notificación, pero da lo mismo que sea privada como que sea por un notificador. Bueno, se resolverá, pero no es un caso que cambia la cuestión. Perdón, sí. ¿Cómo se denominaban también las sugerencias? La otra palabra que habías dicho. Claro. De nada. ¿Soft laws? De nada. Son como si fueran sugerencias. Sí. Sí. Ley blanda. Ley blanda. Sí, sí, sí. En realidad no es una ley, sino son sugerencias. Sugerencias. Que no son vinculantes, a eso es lo que queremos decir. No se vinculan, o sea, el juez puede tomarlas en cuenta como no al momento de su sentencia. ¿Sí? Bueno, ¿les queda claro? ¿No les queda claro? Digan, ustedes pregunten, chicas y chicos.
Sí, sí. Así lo tienen como guía si quieren en algún momento. Consulta, lo de Viter Dictum se aplica siempre. Sí, Marcos, ¿qué? Ah, perdón, perdón. Le corté el diálogo allí, perdón. Lo de Obiter Dictum, ¿se aplica o es en algunos casos especiales? No, en algunos casos. Lo, Pero lo lo aplican como podés encontrar. sugerencia y lo tienen en cuenta para sucesivos. A veces, Marco, a veces sí lo hacen, otras veces no lo hacen. Es como haciendo una comparación, es como los dictámenes de los procuradores. A veces los dictámenes de los procuradores se tienen muy en cuenta, otras veces se refutan o se tienen en cuenta. Pero bueno, haciendo una analogía muy, muy burda, ¿eh? Siempre depende Pero de lo que esto quieran es o no. como una sugerencia que se hace. Puede que sí, puede que no. En algunos casos no se da sugerencia. Ustedes vayan viendo los considerandos. En algunos considerandos van explicando el Sí, motivo por el cual toman esa decisión. Bueno, esos son interdictum. interdictos. ¿Quedó claro, Marcos? Sí, 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 sí. Gracias. Bueno. Y después, al terminar, tenemos o sea, vamos a tener que cada juez va a hacer todo su relato del hecho. Cada juez, si es un tribunal o si es el juez de primera instancia, uno solo, pero si son tribunales o son la corte, cada uno va a hacer toda su exposición, ¿sí? De los hechos, según los hechos, de todo. Y cuál es su caso a decidir, cómo interpreta el juez cuál es el caso a decidir. Bueno, entonces en los considerandos va a relatar todo. Y por último van a llegar a la sentencia. ¿Sí? Que ojo, acá queremos hacer una salvedad que encontramos con Gladys, que por ahí es algo que a lo mejor ustedes ya lo saben, pero bueno, no está mal que por ahí lo aclaremos un poco. ¿Qué es una sentencia? ¿Qué es un fallo? ¿Y qué es un veredicto? La sentencia solo alude a la resolución que dicta un juez. O sea, ¿cuándo hay una sentencia? Cuando la dicta un juez. Y es la finalización de un fallo. No va a estar ahí. Después yo se lo voy a subir igual, Giselle, porque ahí no lo pusimos. Solamente, la sentencia es la que está dictada por un juez y es la que pone fin a la causa. O sea, listo, después esa sentencia va a quedar firme o no, y ya después será cosa juzgada. ¿Sí? Si no es recursada, será cosa juzgada. Una de las partes finales de toda sentencia es el fallo. El fallo en sí es lo que se pronuncia, o sea, es la cuestión debatida. La sentencia es lo que dice, es lo que culpa. Después digo, bueno, es culpable por tal cosa, es inocente por tal cosa. Esa es la sentencia. El fallo es todo. El fallo es todo lo que me cuenta, lo que estamos diciendo nosotros, los hechos, todo. Y parte de ese fallo es la sentencia. Y después tenemos el veredicto, que es un juicio que muchas veces dice, estábamos esperando el veredicto de los jueces, que es lo que los jueces opinan, lo que los jueces van a decir de esa sentencia. Ustedes fíjense que los jueces cuando dicen el veredicto, no es que leen el fallo, no están leyendo el fallo. Después el fallo, digamos, lo cuelgan en las páginas que correspondan a los fallos judiciales. Pero cuando dicen veredicto, dicen que se sentencia tanto. Bueno, el veredicto es esa sentencia dictada por el juez. ¿Se queda claro eso? Que es algo, una opinión reflexiva del juez. ¿Sí? ¿Queda claro? A veces se confunde. Bueno, y por favor,
Una pregunta. Es el login. ¿Lo hacemos sí, ¿lo hace el abogado o ya es dictada por el juez? Eso es lo que me quedó. el holding. Sí, sí. ¿Quién hace la argumentación? ¿El abogado o el juez? Sí, porque es parte del fallo. Holding. ¿Me escuchás? Hola. Hola. Ah, No, pero lo dijo Gladys que conteste. Bueno, el holding es lo que es lo que el juez va a tener en cuenta. O sea, es va a decidir, es lo que sacó en conclusión de los hechos, de la cronología, de los pedidos de parte, es lo que el juez toma en cuenta para decidir. Eso es el holding. Es lo que tiene que existir para que él tenga que dar una sentencia. Elsa, perdón. sí, te escucho. Sí. El abogado solamente interviene al principio con tu demanda Sí. y después con las pruebas que vas a presentar. Después Sí. el resto, las pruebas, cuando después el juez cierra el periodo probatorio, ya no tiene más nada que hacer. Bien. Ya lo Sí. único que haces después es recursar, o sea, no apelar a la sentencia. Si a vos considerás que la sentencia que le da a tu acusado o a tu representado está mal, no es justa. ¿Sabes por qué te pregunto? Bueno, eso no me quedaba claro. Y la segunda era que, viste, a veces los reos también cambian de abogados. Sí. Por ahí, viste, quedan con se empieza con un abogado y se termina con otro. Ahí puede apelar, si no están de acuerdo con la Mira, argumentación. el tema es, si terminaste, solamente podés apelar cuando esté la sentencia. Bien, por eso no me queda claro. Gracias, sí me quedó claro. Solamente podés apelar cuando ya tengas tu sentencia, porque si no, ¿qué vas a apelar? Sí. ¿Está? ¿Te queda claro eso? Sí, muy claro, gracias. Perdón. Me embalo. Me embalo. Siempre, y me pasaba lo mismo cuando cursábamos, que por ahí me hacían una pregunta y yo seguía puntuada, contestaba. Bueno, la sentencia, ¿qué es en definitiva una sentencia? Como dice el texto, es un acto jurídico, ¿sí? Una sentencia es un acto jurídico. ¿De quién va a ser, quién va a dictar ese acto jurídico? Y lo va a dictar un juez o un tribunal, ¿no es cierto? Bueno, y que reviste de ciertas formalidades necesarias, que ahora después se las voy a decir. ¿Y qué? Bien, claro, un juez, claro, o sea, nosotros tenemos jueces de primera instancia, de segunda instancia, que ya son jueces, son 3 jueces, y después ya tenemos, ¿cómo es? Suprema Corte. Bueno, después ustedes van a estudiar bien todo lo que es primera instancia, Cámara de Casación, o sea, todas las cámaras que hay antes de llegar a la Suprema Corte. Cuando yo digo tribunal es porque son 3 jueces. Por ejemplo, hay un foro que es el de laboral, que no tenemos primera instancia. ¿Por qué primera instancia? Porque es un juez solo, primera instancia. Después tenemos tribunal. En laboral, directamente hay 3 jueces. Ahí no hay primera instancia. O sea que nos comen una posibilidad. ¿Queda claro eso? No, en Cava no, pero en provincia, como estamos en provincia y van a estudiar provincia, se los voy a decir. Y después, bueno, pero no me quiero meter en eso, ¿viste, Giselle? Porque después
Por eso. No, no, está bueno. Claro, porque ustedes piensen que primera instancia, segunda instancia, es el juez de primera instancia, siempre va a ser un juez solo que decide, y después cuando ustedes apelan va a un tribunal, va a una cámara, o sea, la cámara tiene tribunal, ¿sí? ¿Les queda claro eso? Sí, sí, Bueno, cualquier cosa preguntan. Bueno, en algunos textos, y esto lo puse a propósito porque a mí me pasó, chicos, que yo no entendía lo que era. Les puedo asegurar que no entendía. Yo en algunos textos leía y decía, también suele llamarse norma jurídica individual a la sentencia. Y yo decía, ¿por qué norma jurídica individual? ¿Qué tiene que ver? Y después, indagando, me di cuenta que era porque esa sentencia va dirigida a una persona en particular. Aunque sea un delito cometido por un grupo, bueno, pero cada uno va a tener su sentencia. No es una sentencia general. Cada uno tiene una sentencia individual. Por eso le decían en algunos textos, le decía norma jurídica individual. Se los digo no por nada, sino por lo mismo que dice Gise. Porque cuando uno entra y empieza a leer, a veces no se entiende. Y uno dice, ¿qué me quiso decir esto? O sea, sí, por favor, decí lo que quieras. Sí, sí. Porque tenemos un sistema que indica eso, que tiene que haber un caso especial para dictar esa sentencia, no es en general. En algunos países sí, pero en Argentina no. Como dice, partes. Sea, va dirigida a las partes que litigan. No importa la cantidad, sino a las partes litigantes. Bueno, cuando yo decía que las sentencias deben reunir ciertas condiciones, por ejemplo, una de las condiciones es, se tiene que otorgar por escrito, no puede ser oral y nada más. La sentencia tiene que estar escrita. ¿Sí? Después dice, individualizar con precisión al autor del hecho ilícito. No puedo decir, se sentencia a tanto y no nombro a quién, no digo quién fue, no lo identifico. No, justamente, ¿por qué? Por lo que dijo Gisela, porque es para un caso, porque hay una persona ahí que es la que litiga. Entonces yo tengo que resolver y sentenciar en base a esa persona que está litigando, sea la parte actora como la demandada. ¿Sí?
Después dice, detallar el acto reprochable mencionado, las circunstancias, modo y tiempo y lugar en que se produjo. Esto es muy importante en penal, por ejemplo, porque para que sea un delito, para considerarse un delito, el hecho tiene que ser reprochable. Si no es reprochable, no hay un delito. O sea, no hay culpabilidad. Sí puede haber delito de otro tipo, pero la culpabilidad, o sea, lo que yo voy a sentenciar y le voy a decir es culpable por, entonces lo que yo tengo que mencionar bien es el acto reprochable. Fulano mató de 3 tiros a fulano. Ese es un acto reprochable. Entonces, lo que voy a detallar bien es, tengo que leer en la sentencia, bien, si yo leo una sentencia, ustedes como futuros abogados y abogadas van a tener que leer miles de sentencias, entonces van a ver que si se menciona bien el acto reprochable, cuándo sucedió, cómo sucedió, el tiempo y lugar de donde se produjo. Porque si yo no determino eso, no sé de quién estoy hablando. No estoy determinando el acto reprochable. Después dice, encuadrarlo dentro de una norma jurídica determinada. Obvio, hay una tipicidad. Esa tipicidad tiene que existir. Yo lo encuadro en esta norma. Violaron esta norma. Fue violada, con lo cual, entonces sentencio por esto. O no violaron esa norma, porque a lo mejor no es culpable, lo absuelvo. Y después dice, realizar una valoración de las pruebas, eso es importante que el juez lo haga, realizar una valoración de las pruebas presentadas en el juicio. ¿Por qué? Porque el juez tiene que valorar la producción de esas pruebas para poder sentenciar. Y fundamentar, tiene que estar, y cuanto más fundamentado mejor, la decisión a la cual se arribó el juez en base a la concepción, y volvemos a decir, de la sana crítica. Ustedes van a escuchar y van a leer inclusive en muchos fallos y sentencias estas palabritas, la sana crítica. Eso es... También lo importante de la congruencia con respecto a la sentencia. Tiene una exhaustividad, no se pueden expedir en más ni en menos, sino en lo que se pide en el petitorio. La congruencia, exactamente, la congruencia del petitorio con la sentencia. Si no es congruente, no sirve, esa sentencia es nula. Y después, obviamente, parece obvio, pero ha pasado. Deberá estar firmada por el juez o por los jueces intervinientes y por los secretarios. Créanme que hubo sentencia que los secretarios no lo firmaron. Y la Corte Suprema, por ejemplo, bueno, este es un tema que también me interesa, que lo vamos a dar con Gladys. Por ejemplo, vamos a poner, yo puse este caso, porque bueno, es lo que conocemos más, o sabemos la cantidad de jueces que hay. La Corte Suprema tiene 4 jueces, ¿no? Cuando sentencian, puede que los jueces estén de acuerdo totalmente en los fundamentos y en los resultados, que todos coincidan, entonces decimos que esa sentencia es unánime. ¿Sí? Por sentencia unánime se resuelve que tal cosa. Perdón. Se resuelve tal cosa. Puede que haya casos en que no coincidan los jueces, ni siquiera los fundamentos, ni siquiera los resultados. Entonces, cuando un juez no está de acuerdo con los fundamentos y resultados de otro de los jueces, que puede ser uno de los 4, 2 de los 4, o siempre es uno, porque si no es empate y es difícil, decimos que esa sentencia es en disidencia. Y ojo con esto, porque los jueces lo ponen, que votan en disidencia.
O sea, ellos lo aclaran que votan en disidencia. Muchas veces ustedes van a encontrar en algunos fallos, hay un caso, un caso muy típico, es el fallo Chevron, que Fay lo pone, que él vota en disidencia, que no está de acuerdo, y en ese tiempo eran más jueces en la corte, y sin embargo él dice, yo no estoy de acuerdo, yo voto en disidencia. Y por último, puede ser que los jueces estén de acuerdo en el resultado, pero los fundamentos que usaron cada juez para llegar a ese resultado son diferentes. Yo me fundamento en tal cosa, el otro pero el resultado, llegan al mismo resultado. Y eso se llama sentencia concurrente. Y que los jueces lo firman, cuando abajo de la firma ellos ponen una cita que se llama por su voto. Cuando ponen por su voto, quiere decir que esa sentencia es concurrente, que llegaron al mismo resultado, pero por distintas vías. Eso es característico. Ponen por su voto. ¿Sí? ¿Queda claro esto o no? Pregunten Sí. lo que quieran. A mí tutorías de algunas materias. Por ejemplo, como ustedes dicen, familia, que es media pesada, me encantaría, para ver cada sucesiones, lo que es de familia, alimentos. Elsa, propongan temas si quieren, pueden Digo, proponer temas familia es bastante largo. Bueno, yo este año entro con internacional público y con... no voy a andar. Mi edad ya no está en no estoy para tanto, para tantas materias juntas. S2 y las dos. Me encantaría sí darle familia, porque es un tema que tiene mucho contenido. Yo quería preguntar qué van a dar. ¿Sí se lo explicás vos? Te tiramos una pelota en tu cancha, Jorge, dale. Bueno, primero quiero darles la bienvenida a todos, saludarlos porque bueno, nos acompañan en este taller. Y bueno, un poco lo que estamos tratando de hacer desde la coordinadora es que el alumno tenga un acompañamiento desde que ingresa a la universidad hasta que termina, un acompañamiento de verdad. Y qué mejor estar acompañado por compañeros que están usando en todas las cátedras. Y acá en la organización tenemos el honor, por así decirlo, de compañeras como Gladys, como Gise, como María Teresa, y muchos otros que todavía no están y que van a ir conociendo, que son ayudantes de cátedra y están ayudando en muchas materias que van a participar de los talleres y de las tutorías que se van a ir dando. Así que bueno, también estamos abiertos a escucharlos a todos, que vayan proponiendo inquietudes, cosas que les gustaría a ustedes ir agregando, dudas tienen, eso es lo fundamental. Nosotros queremos escuchar qué opinan y qué quieren ustedes de la UNDAB. Y nosotros tratar de ver como organización estudiantil podemos canalizar y llevarlas a la realidad. Bueno, esto es un poco lo que estamos buscando desde la coordinadora. Bueno, cuenten un poco las tutorías ustedes que están al tanto, María Teresa, Gladys y Gise.
Bueno, nosotros con Gladys vamos a dar tutoría de 2 materias que son de 5º año, que son Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Pero después hay muchas más tutorías que, bueno, las va a explicar Gise, y no sé si está Vladimir por acá, no lo veo, para que, bueno, él explique mejor todas las tutorías que hay. Pero, no obstante, estaría bueno que ustedes nos hagan llegar las inquietudes sobre las materias o temas. No es toda la materia, pero son temas específicos de la materia que no vayan comprendiendo, y entonces lo podemos hacer o por Zoom o en el local de la coordinadora que queda a disposición de ustedes. Y bueno, acá estamos para ayudarles y poder llegar al final y verlos a todos recibidos. Bien, gracias. Lo que pasa también es que a veces los profesores no tienen idoneidad para explicarnos. Sí, pero sigan ustedes, chicas. Seguimos, Giselle. Bueno, buenas noches a todos. Voy a hacerlo rápido porque es el espacio de ellas. Lo estamos organizando de a poquito, tutoría.